La vida a menudo traza rumbos que nunca anticipamos. Sus corrientes pueden llevarnos en direcciones que jamás imaginamos. Creemos conocer nuestro destino, a nuestros compañeros de viaje, pero a veces, inesperadamente, aparece alguien nuevo. Se cruza en nuestro camino, alterando su trayectoria para siempre. Así fue como empezó para Elena. Su vida se sentía estable, una rutina tranquila con su esposo, Marco. Ella creía entender el mapa de sus días, los contornos de su corazón. Poco sabía, un desvío estaba justo adelante, uno que desafiaría todo lo que ella consideraba verdadero y firme en su predecible mundo. Daniel era el hermano de Marco. Era familia, un rostro familiar en las reuniones, una presencia agradable. Al principio era simplemente eso, parte del gran tapiz familiar. Sus interacciones eran casuales, sin nada especial. Saludos amables, sonrisas compartidas en la mesa. No había indicio de la tormenta que se avecinaba, ninguna premonición del profundo cambio que su presencia eventualmente causaría en las tranquilas aguas de la existencia de Elena. Él era solo Daniel, su cuñado, un elemento fijo en sus vidas, pero de alguna manera separado del núcleo de su mundo emocional, o eso pensaba ella. Entonces, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Quizás Marco se volvió más ocupado, más absorbido por su propio mundo. O tal vez fue simplemente el destino, acercando dos almas. Daniel empezó a estar más a menudo. Ofrecía ayuda con pequeñas tareas en la casa. Se quedaba a tomar un café después de dejar algo para Marco. Eran momentos inocentes, pequeños gestos de amabilidad familiar. Sin embargo, cada encuentro era como una pequeña semilla que se plantaba, sin saberlo, en el fértil terreno del corazón cada vez más solitario de Elena, preparándose para una floración inesperada. Elena empezó a ver a Daniel de otra manera. No fue una decisión consciente, fue un lento despertar, una mirada compartida en una habitación llena, que se prolongó un segundo de más. Un silencio cómodo que se instaló entre ellos, lleno no de incomodidad, sino de una comprensión tácita. Su risa se convirtió en un sonido que ella se encontraba anticipando. Estos fueron los primeros débiles susurros de algo nuevo, un sentimiento que aún no podía nombrar, pero que agitaba una parte dormida de su alma, haciéndola preguntarse sobre el camino en el que realmente estaba. Una soledad silenciosa se había instalado en la vida de Elena. Su matrimonio con Marco, antes una fuente de consuelo, se había convertido en un paisaje de rutina. Las conversaciones eran superficiales, sobre necesidades del hogar o horarios diarios. La conexión más profunda, la chispa que una vez la hizo sentir verdaderamente vista, se había desvanecido. Se movía por sus días sintiéndose como una sombra en su propia casa. Un vacío tácito resonaba en los espacios entre ellos, un vacío que crecía con cada día que pasaba. Esta profunda soledad le dolía el corazón por algo más, por un genuino contacto humano. La presencia de Daniel comenzó a llenar ese vacío. Él era diferente. Escuchaba, realmente escuchaba cuando ella hablaba. Sus ojos tenían una calidez que la hacía sentir reconocida, comprendida. Sus conversaciones comenzaron de forma sencilla, sobre libros o un recuerdo compartido de un evento familiar. Pero pronto se hicieron más profundas, tocando sus sentimientos, sus frustraciones silenciosas. Él no ofrecía soluciones, pero su oído empático era un bálsamo para su espíritu solitario. Se convirtió en un confidente, un amigo de una manera que no se había dado cuenta que necesitaba tan desesperadamente, ofreciendo un consuelo raro y precioso. Hubo momentos, pequeños pero significativos. Marco estaría trabajando hasta tarde, y Daniel se quedaría, ayudando a Elena con un grifo que goteaba o simplemente haciéndole compañía. Compartirían una comida tranquila, la conversación fluyendo con facilidad. Después de ruidosas cenas familiares, cuando todos los demás se habían dispersado, a veces se encontraban demorándose, conversando con una última copa de vino. Estas instancias, aparentemente inofensivas, tejieron un tapiz de experiencia compartida. Cada hilo, un momento tranquilo de conexión, fortaleció el vínculo tácito que se estaba formando entre ellos, acercándolos. Una cómoda facilidad se instaló entre ellos. La risa, genuina y ligera, comenzó a puntuar su tiempo juntos. Elena se encontró anticipando sus llamadas, sus visitas inesperadas. El pesado manto de su soledad se sentía más ligero cuando él estaba cerca. La sensación de ser verdaderamente vista, de que sus pensamientos y sentimientos tuvieran un lugar donde aterrizar, era increíblemente poderosa. Él no estaba tratando de reemplazar a Marco, simplemente estaba allí, ofreciendo una compañía que la hacía sentir menos sola en el vasto vacío en que se había convertido su vida.
La conexión entre Elena y Daniel se intensificó. Era como una atracción magnética que crecía más fuerte cada día. Sus conversaciones nocturnas se hicieron más frecuentes, más íntimas. Compartieron sueños que habían mantenido ocultos durante mucho tiempo. Confesaron miedos que nunca le habían expresado a nadie más. El aire entre ellos crepitaba con una energía tácita. Un roce casual de manos le enviaría escalofríos por la espalda. Una mirada prolongada diría mucho, transmitiendo emociones demasiado peligrosas para articular. Lo tácito se estaba volviendo más ruidoso que cualquier palabra. Una noche hubo una pequeña celebración familiar. Sonaba música y la gente reía. Marco estaba preocupado, como solía estarlo. Daniel le extendió la mano a Elena. ¿Te gustaría bailar?, preguntó con voz suave. Mientras se movían juntos, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Eran solo ellos dos, balanceándose al ritmo. La cercanía era embriagadora, un baile peligroso y hermoso. En ese momento, aferrada a él, sintió una sensación de pertenencia que no había sentido en años, un consuelo peligroso. El primer beso fue inevitable. Ocurrió después de una de esas conversaciones intensas y reveladoras una noche tarde. Las palabras se habían agotado, reemplazadas por un silencio pesado y cargado. Él la miró, sus ojos llenos de una emoción que reflejaba la suya. Luego se inclinó. Fue un beso a la vez vacilante y desesperado, la culminación de todos los sentimientos tácitos. Una ola de mareo invadió a Elena. Alegría, miedo, culpa y una abrumadora sensación de volver a la vida se mezclaron, dejándola sin aliento y temblorosa. Las secuelas fueron un torbellino. La culpa fue inmediata, una punzada aguda en su conciencia. Ella era la esposa de Marco. Este era su hermano. El miedo al descubrimiento se convirtió en un compañero constante, una sombra que acechaba en cada esquina. Sin embargo, debajo del miedo y la culpa había una emoción innegable, una sensación de estar verdadera e intensamente viva por primera vez en lo que pareció una eternidad. Esta conexión prohibida, este camino peligroso, había despertado una parte de ella que creía perdida para siempre, y el deseo que encendió era una fuerza poderosa. Elena se encontró atrapada en una vorágine de emociones conflictivas. La culpa era una carga pesada, presionándola, dificultándole la respiración. Pensó en Marco, en los votos que había hecho. Imaginó la devastación, el juicio de familiares y amigos si su secreto fuera revelado. Las posibles consecuencias eran aterradoras. Esta batalla interna se desató dentro de ella, una guerra constante entre su conciencia y la innegable atracción hacia Daniel. Cada mirada robada, cada palabra susurrada, estaba teñida de esta agitación interna. Sin embargo, la conexión con Daniel se sentía demasiado profunda, demasiado vital como para simplemente romperla. Él la vio de verdad, de una manera que Marco no lo había hecho en años. Con Daniel se sintió comprendida, querida, viva. Él había reavivado sus sentidos, sus deseos, su propia esencia. La hizo reír de nuevo, la hizo sentir hermosa y deseada. Esta nueva vitalidad contrastaba fuertemente con la existencia apagada que había estado viviendo. Era una probada de algo que no se había dado cuenta de que estaba anhelando, un salvavidas en su silenciosa desesperación. Lentamente, Elena comenzó a cuestionar la vida que había construido. ¿Estaba destinada a vivir en una resignación silenciosa, sacrificando su propia felicidad en aras de un matrimonio que se sentía vacío? El deseo de sentir, de experimentar verdaderamente la vida, se convirtió en una poderosa corriente, impulsándola hacia adelante. El miedo seguía ahí, un zumbido constante bajo la superficie, pero la atracción hacia Daniel, hacia la forma en que la hacía sentir, se estaba volviendo más fuerte que su miedo. Empezó a creer que merecía la felicidad, incluso si el camino hacia ella era poco convencional y arriesgado. Al final, Elena tomó una decisión, una elección difícil y complicada. Decidió abrazar estos momentos con Daniel, seguir este camino inesperado y prohibido. Sabía que estaba lleno de peligros y de una posible angustia. No había garantías, solo incertidumbre. Pero por ahora, eligió vivir, sentir, explorar esta poderosa conexión que había florecido inesperadamente en el árido paisaje de su vida. Navegaría las sombras, esperando encontrar su propio amanecer, su propia felicidad, aunque fuera una robada.